Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y el que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O cuando le pide pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siento que es clara la lectura el día de hoy, ¿verdad? Seguramente ustedes ya la han meditado en sus casas, la han leído. ¿Quién ha leído el Evangelio ya en su casa esta mañana? ¿O ya sabe de qué va? ¿O quién ha venido el día de hoy a descansar a la iglesia? A descansar a la iglesia. ¿Quién ha venido buscando una paz interior? Amén. ¿Quién ha venido buscando a Jesús? Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. Hoy, la lectura de hoy es continuación de la de ayer. ¿Quién vino a misa ayer? ¿Cuál fue el evangelio de ayer? Bien, el Padre Nuestro. El día de ayer era San Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 5. Hoy es Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13. Continuación. Lo que leímos hoy tendría que leerse San Mateo, Marcos, creo que lo mete todo junto, igual puede leerse todo junto, pero la iglesia ha querido meterlo por individual. Entonces, la parábola de hoy responde a una pregunta, a una petición que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Cuál es la petición que le hacen los discípulos a Jesús? Muy bien. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué será que los discípulos le preguntan a Jesús: enséñanos a orar? ¿Cómo se ora? Porque los discípulos veían. Los discípulos veían qué era lo que hacía Jesús. Y como ellos estaban viendo qué hacía Jesús, cuando alguien hace algo extraño, algo anormal, a mí eso me llama la atención, ¿cierto? Hay que preguntarle nada más a los niños cuando vengan sus papás si los niños no repiten lo que hacen sus papás, ¿cierto? ¿Sarita? Sí, ¿verdad? Los niños normalmente repiten, eso dicen los psicólogos, ¿no? Que son como esponjas, absorben todo aquello que los mayores les dan. Entonces, los discípulos vieron a Jesús y veían que Jesús oraba. Y ya aquí tenemos la primera enseñanza. La primera enseñanza es que nosotros, con nuestras actitudes, contagiamos a los demás. Por eso antes me decían algo, por eso el próximo jueves, los que estamos aquí tenemos que traer otra persona a acompañarnos a la hora santa. Amén. El próximo jueves ese va a ser nuestro objetivo. Ese va a ser nuestro trabajo de la semana. Tenemos que traer a alguien más de la familia, o a un amigo del trabajo, o a alguien que no haya venido hoy. Si ha venido el de hoy, porque ya me grabé todas las caras. Si ha venido el de hoy, no cuenta. El próximo jueves hay que traer a alguien más. Porque la primera enseñanza que tenemos es: si alguien nos ve haciendo algo bueno, se contagia. ¿Quiénes los que están aquí se han contagiado por la experiencia de otro? Claro que sí, se contagia.
Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña la oración del Padre Nuestro. Ayer el Padre Floro, imagino, habló del Padre Nuestro. Yo hoy no voy a hablar del Padre Nuestro, ¿ok? Yo voy a hablar de la continuación. Fijémonos en el texto bíblico. El texto bíblico dice Jesús: ¿quién de ustedes, si un amigo llega a su casa y le pide, dice, ábreme porque llegó otro amigo a mi casa? Dato curioso, ¿qué le pide? Pan. Le pide pan. Bien. ¿Cuántos panes le pide? 3 panes. Solo 3. ¿Por qué no le pidió 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Una docena. ¿Cuántos amigos eran los que tocaron a la puerta? Un amigo. Y le pidió 3 panes. ¿Qué le hacía falta a ese amigo que tocó? Él no tenía nada que dar. Ese amigo que va a buscar al otro amigo no tenía nada que dar. ¿Qué le hacía falta a ese amigo? ¿Le hacía falta? Le hacía falta lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Ese amigo viene de lejos, cansado, venía con hambre. Le dijo a su amigo: hoy te voy a visitar. Y ese amigo se quedó con un signo de interrogación grande en su cabeza. ¿Y ahora qué le doy? ¿A cuánto no le ha pasado en su casa cuando ha llegado una visita inesperada? Y de repente dice: ¿y ahora qué hago? Este amigo no tenía nada que darle. Enseñanza que nos da Jesús: no tener nada que darle. O sea que ya tenemos 2 personas que no tienen nada: el que viene del extranjero y el que está en la casa. 2 personas que no tienen nada. Pero va donde otro amigo, le toca la puerta y dice el evangelista: ¿qué hora era? De noche, tarde. Era la medianoche. ¿Quién va a medianoche a tocarle la puerta a otro? Solamente aquellos que quieren robar. Y eso de madrugada. Nadie va a medianoche a tocarle la puerta. Pero este va y le toca la puerta y dice: dame algo porque necesito algo. Alguien me está pidiendo y yo no tengo nada que ofrecer. Dame lo fundamental, lo básico. Necesito lo básico. ¿Qué es lo básico? Pan, comida. Dame comida, dame pan. Pero no me des una docena, dame simplemente 3 panes. ¿A qué le recuerda el 3? La Trinidad. Exacto. ¿Qué le hacía falta a ese amigo? Le hacía falta Dios, Jesús. ¿Qué le hacía falta a ese amigo? Dígalo usted. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Tenía algo ese hombre? Nada. Exacto. No tenía nada. Por eso él pide simplemente 3 panes. Dame simplemente a Dios. Dame simplemente a Jesús. Dame simplemente al Espíritu Santo. Es decir, si me das esos 3 panes, me basta. ¿Por qué me basta con esos 3 panes? Porque lo tengo todo. No necesito más nada. Pero él que era, ni él mismo tenía esos 3 panes. Pero el amigo que venía, menos. Entonces ya Jesús nos está diciendo cómo debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser siempre pedir 3 panes. Y hay gente que quiere llenarse los bolsillos en la oración. Hay gente que quiere que Dios les haga milagros, sanaciones en la oración. Ya Jesús nos está indicando aquí cómo tenemos que orar. Jesús nos está diciendo: lo primero es pedir 3 panes. Porque el que pide 3 panes, pide todo. Dame todo. Y este amigo fue, tocó
Y fíjense la respuesta del Señor. Dice, no, que va, yo no te voy a dar porque ya mis hijos están, como quien decir, como, le está como diciendo, ya te conozco de hace tiempo, nunca me has pedido nada. ¿Cómo puedes tú dar algo a alguien más que no tienes? ¿Explico? ¿Cómo podemos darle a los demás algo que no tenemos? Es decir, ¿cómo me pides a mí pescado? Yo no me voy, pan, yo no me voy a levantar, no me molestes, no me fastidies la vida, porque yo no puedo darte a ti algo que tú nunca me has pedido. Me has pedido simplemente cuando tienes una necesidad. Nos damos cuenta ya por dónde nos va a llevar Jesús. Que acudimos a pedirle a Jesús solamente cuando tenemos una necesidad. Y entonces Jesús va a decir, no me voy a levantar, no me fastidies, porque te he visto feliz y no me has necesitado. Y si no me has necesitado, ¿para qué me buscas ahora? ¿Cierto? Logramos ver cómo Jesús nos va llevando, ¿verdad? Jesús nos está diciendo que no le va a dar, sí le va a dar, pero Jesús quiere hablar de la insistencia y la perseverancia en la oración. Este es el tema. Por medio de estas personas, ¿ok? Entonces, Él dice, no me voy a levantar, pero Él dice, lo mismo que hacemos nosotros. Venimos al Santísimo, rezamos, Señor, por favor, te voy a ofrecer una manda. Mira que la verdad es que, como dice Sandra Sandoval, la gotera cae en la piedra hasta que el final. No sé si Sandra o Lupiano Vergara, pero dice que tanta la gotera cae en la piedra que al final termina haciendo el hueco y rompiéndola. Pues eso es lo mismo. El hombre insiste, dice, no, levántate y dame. Y dice Jesús, se levantará el dueño, pero no por él, sino para que no me fastidie más a mí. Para que no me fastidie, yo me voy a levantar y le voy a dar los panes. Y de hecho, no se sabe si se levantó, pero bueno, suponemos que se levantó y se lo dio. Entonces aquí ya tenemos varias enseñanzas, ¿verdad? Primera enseñanza, decíamos, recapitulando, aquí vamos a mitad del asunto. Primera enseñanza, tenemos que lo que hacemos nosotros contagia a los demás. Segunda cosa, que a veces queremos dar a los demás, a veces damos consejos que nosotros no tenemos. Y cuando una persona viene a nosotros a buscarnos, a veces no tenemos nada que ofrecer. Entonces, cuando no tenemos nada que ofrecer, acudimos a Dios. Acudimos a Jesús. ¿Sabe qué, Jesús? Necesito esto, necesito aquello. Señor, dame aquello, dame eso que lo necesita mi madre, esto lo necesita mi esposo. Señor, mi hija necesita una beca, por favor. A veces hasta la cantidad le damos a Jesús de la beca que necesita. Esto necesita mi familia. Y a Jesús ahorita nos va a responder. ¿Cómo responde Él? Necesito esto, necesito aquello. Y el Señor dice, y este hombre dice, no necesito más nada, simplemente necesito 3. Es decir, necesito a la Santísima Trinidad. Necesito, esto es una alegoría, ¿ok? Necesito a Dios, necesito a Jesús y necesito al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo responde Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esta? Dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, porque es su amigo, nosotros todos somos amigos de Jesús, ¿verdad? ¿Quién está aquí no es amigo de Jesús? Ninguno es amigo de Jesús. Todos somos amigos de Jesús. Bien, entonces, por su molesta insistencia, porque a veces molestamos a Jesús también, a Dios, ¿verdad? Le decimos a Jesús lo que tiene que dar, ¿verdad? Hasta el cheque, mándalo si es posible al portador y en blanco, así yo le pongo la cantidad. Es decir, yo le estoy diciendo a Jesús lo que tengo que hacer, lo que Él tiene que hacer. A Dios, tú tienes que hacer esto, ¿sabes qué? Dame esto, ya está. Entonces dice, por su molesta insistencia, si se levantará y le dará. Aquí está la respuesta de Jesús. Cuando nosotros le pedimos a Jesús, ¿qué nos va a dar Jesús? ¿Qué nos va a dar Dios? Le dará lo que Él necesite. Nuestra oración no es lo que nosotros pedimos.
Es lo que nosotros necesitamos, porque normalmente uno acapara y acapara y acapara. Yo le quiero preguntar a una mujer, a ver, una mujer que me alce la mano y que yo le pueda hacer una pregunta. Ay. A ver usted, ¿cómo se llama usted? Marisa. Señora Marisa, ¿cuántos pares de zapatos debe tener una mujer para decir que ya no necesita más? 5, dice ella. A ver, las mujeres están de acuerdo. 5 pares de zapatos y si después ya no necesita más. ¿Ah? No. ¿Cuántos? 20. 50. ¿Cuántos pares de zapatos necesita una mujer para decir ya no necesito más? No hay número. 70 veces 7. O sea, que muchas veces acaparamos y no es lo que necesitamos, porque uno quiere más, ¿verdad? Y Jesús dice Jesús, se levantará y dará aquello que necesite, no aquello que esté pidiendo. Ojo con esto. Dios nos da aquello que pidamos, pero no porque Dios no quiera. Dios sí quiere, pero en el momento en que lo pides, no es lo que tú necesitas. Puede ser que necesitas otra cosa. Lo más probable estés pidiendo salud, estés pidiendo trabajo, estés pidiendo una beca, pero Jesús y Dios dicen, no necesitas eso, necesitas los 3 panes. Seguramente no tienes nada que dar. Seguramente un hermano tuyo viene a pedirte disculpas o a pedirte perdón, pero tú no eres capaz de pedir perdón. No necesitas plata, necesitas los 3 panes. Entonces el hombre se va a levantar y va a decir, te doy lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Y Jesús rápidamente pone un ejemplo, y aquí se le puede decir a las madres, por ejemplo. Jesús dice, porque ¿quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le va a dar, yo qué sé, una víbora o un alacrán, o le va a dar cualquier cosa mala? ¿Quién de las mamás o papás que están aquí hace eso? A ver, si su hijo, mamá, si su hijo, papá le dice, ¿sabe qué, mamá? Quiero ir a fumar. ¿Qué le dice una mamá? Sí, vete, tranquila, mira, si es posible te doy aquí la cajetita, mira. Coge plata y compra más. ¿Qué mamá hace eso? ¿Qué pasa con el hijo cuando le dice a la mamá, mamá, voy a fumar? Y la mamá le dice, no. ¿Qué hace el hijo? Pone bravo. ¿Qué hace usted como hijo? Si usted le dice, ¿usted cómo se llama usted? No, usted, la niña, ¿usted? Adelaide. Si Adelaide le dice a la mamá, mamá, quiero tener un novio. No, le dice, mamá, voy a tener un novio. ¿Qué le dice su mamá? Sí. ¿Le dice? No. ¿Qué le dice? No. ¿O sí? No. Le dice no. ¿Y usted cómo se pone cuando le dicen no? Se enoja, normal que se enoje. ¿Y la mamá? ¿Cómo se pone la mamá? Brava también. ¿La hija entiende lo que dice la mamá? No. No lo entiende. ¿La mamá lo entiende? Sí. ¿Por qué la mamá lo entiende? Bien. ¿Por qué lo entiende la mamá? Una experiencia. Porque hay experiencia de la vida. ¿Por qué Dios no nos da lo que necesitamos en el momento? No necesitamos. Porque solo Dios sabe qué es lo que usted necesita. Por eso Jesús pone el ejemplo. ¿Quién de ustedes hace esto? ¿Verdad que ustedes lo hacen? Dice Jesús. Porque hay experiencia. Cuando Dios nos pide a nosotros que no pequemos, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es el pecado? Sí sabemos lo que es el pecado. Y decimos que el pecado es malo, ¿verdad? Cuando la iglesia dice que no pequemos, no es
porque nos quiera fastidiar la vida, sino porque se sabe que el pecado poco a poco va dañando la vida. Es como una mamá, por ejemplo, vamos a preguntarle a Carlos aquí. Carlos, si su hijo, Mosé, agarra un cuchillo de la cocina, ¿qué hace usted? ¿Por qué se lo quita y no se lo deja que haga lo que sea con el cuchillo? Porque se hace un daño. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando nos ve con un cuchillo que nos puede cortar, Dios nos lo quita. ¿Por qué Dios nos lo quita? Porque Dios sabe que con el pasar del tiempo, ese cuchillo nos puede hacer daño. Y a veces le pedimos a Dios, pero estamos pecando. Y en el momento Dios va a decir, no es lo que tú pides, necesito quitarte primero. No es que no te quiera dar una casa, no es que no te quiera subir el salario, pero hay algo que estás haciendo mal en tu familia. Hay una gotera allí que está goteando en una piedra y poco a poco está haciendo hueco. No es que no te quiera dar salud para tu hermano, para tu hermana, para tu esposo, para tu madre. Sí te la quiero dar. Pero antes debes entender que quien manda, quien da todo, no eres tú, es Dios. Y debes aceptar primero la voluntad de Dios. No es que no te quiera dar que te vaya bien en la universidad. Sí, me encantaría que te vaya bien en la universidad, pero tienes que darte cuenta que lo que estás estudiando no es para verte superior a los demás. Antes tienes que entender que tienes que ser humilde. Entonces Dios, como se da cuenta de lo más importante nuestro, entonces Dios dice lo mismo que dice Carlos, porque se puede hacer daño. Y Dios dice, necesitas quitar algo porque te puede hacer daño. Nos damos cuenta cómo nos va educando Jesús, como en nuestra oración. Y al final termina con algo hermoso Jesús. Y es lo que nosotros hacemos cada vez que venimos a la Eucaristía. Dice Jesús, o cuando le pida huevo le dé un alacrán, o empieza a hacer la alegoría esta, ¿no? Y nos damos cuenta nosotros que cuando rezamos es por aquello que realmente necesitamos y que solo Dios sabe aquello que necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Nos lo responde Jesús, y es lo que nos va a dar Jesús. Quizás Jesús no nos va a dar salud, que sí nos va a dar salud, pero no en el momento. No nos va a dar un buen trabajo en el momento, no nos va a dar una buena casa en el momento, pero sí hay algo que nos prometió y nos lo dice al final. Dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Qué nos va a dar el Padre Celestial? Seguro, dígalo a una voz. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Hermano y hermana, no es necesario una buena casa, una buena salud, mucho dinero en el bolsillo, si nos falta el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Jesús. ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Quién de los que está aquí pide el Espíritu Santo? Es el único que necesitamos. Porque solamente si tenemos al Espíritu Santo somos capaces de aquel hermano que viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón, y si yo tengo el Espíritu Santo yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo te voy a escuchar. Si yo no tengo el Espíritu Santo digo, eso que me hiciste no tiene nombre, mejor vete de mi vida. No necesitamos más nada. Necesitamos simplemente al Espíritu Santo. Necesitamos los tres padres. Necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y decir, Señor, quiero salud, quiero muchas cosas en mi vida, pero solo tú sabes lo que yo necesito. ¿Y saben en qué consiste la oración?
en que nos demos cuenta de aquello que necesitamos, no de aquello que pedimos, porque podemos ofrecer muchas cosas por aquello que pedimos. Y Jesús nos dice: Dios dará todo lo que necesiten, no lo que piden. Porque una mamá, si el hijo le dije con el ejemplo que le puse, mamá quiero fumar, la mamá le va a decir no, pero el hijo no lo entiende. Lo mismo pasa en nuestra oración. Cuando Dios nos quiere educar, cuando Jesús nos quiere educar, no entendemos. Y cuando sucede algo en la casa, una desgracia, un accidente, una enfermedad, nosotros tampoco entendemos. Igualito que Jesús, no entendemos. Pero solo Dios es capaz de escribir recto En líneas curvas. en líneas Curvas. torcidas. Y lamentablemente nosotros somos líneas Curvas. torcidas. Lamentablemente nosotros no tenemos, igualito que el amigo, panes. Lamentablemente no tenemos esos 3 panes. Bueno, algunos sí lo tienen. Amén. Y lamentablemente nuestra oración se basa en decir aquello que queremos. Y Jesús hoy nos dice: no, no es lo que tú quieres, tampoco lo que yo te quiera dar, es lo que tú necesitas. Y quizás muchos pedimos lo que sea en nuestra oración, pero solamente nos hace falta pedir al Espíritu Santo, porque seguro, dice allí 100%, yo les daré el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, yo quiero proponerte, hermano y hermana que has venido el día de hoy, yo quiero proponerte precisamente eso, que pidamos Espíritu Santo, que pidamos al Espíritu Santo. Yo voy a traer, o vamos junto con los monaguillos, vamos a traer la custodia y vamos a adorar a Jesús. Pero en esa oración vamos a pedir aquello que más necesitamos. Y ya sabemos qué es lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que más necesitamos? Espíritu Santo. 3 panes necesitamos nosotros. Necesitamos a la Trinidad. No necesitamos casa, no necesitamos dinero. Señor Jesús, solamente te necesitamos a ti. Porque si tenemos a Jesús, la enfermedad tiene solución. Si tenemos a Jesús, los problemas tienen solución. Si tenemos a Jesús, el diablo del rencor, del odio, lo podemos decir como la canción, el diablo está pisado, pisado. Si tenemos a Jesús, solamente no necesitamos a Él, necesitamos Espíritu Santo. Así que junto con el Ministerio de Música, vamos a ponernos de pie y vamos a traer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y hagamos esta oración pidiendo al Espíritu.